Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Opinión, un espacio para hablar y opinar de cosas cotidianas de la vida y enseñanzas. Y en el día de hoy voy a hablar de un tema que es un poco complicado, un poco que crea mucho debate relacionado con las religiones y las personas que las representan, ya bien sea desde la religión católica, la religión cristiana. En este video no estoy tratando de juzgar a nadie, no estoy tratando de condenar a nadie, solo es para recordar lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús realmente decía, que es servir a Él, que es servir al Padre, que es ser representación de Él, y cómo muchos pastores, muchos curas, muchos profetas han malinterpretado ese mensaje, han tergiversado ese mensaje y se han aprovechado de la religión, han lucrado a través de la religión, han hecho actos inmorales, han llevado el nombre de Dios. Dios es Dios. Dios, créanme que no le preocupa lo que otras personas hacen, porque Él nunca va a quedar mal. El que lo conoce de verdad y realmente conoce a Jesús de verdad sabe que Él no falla, que Él fue intachable y que Dios es un Dios que no tiene fallas. El que queda mal son las personas. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos representación de lo que Él hace en nuestras vidas. Si nosotros decimos o nos hacemos llamar cristianos, nosotros nos hacemos llamar seguidores de Cristo y otras personas que nunca han visto su gracia, no conocen de Cristo, nos ven haciendo cosas que son indebidas, ¿qué creen que van a pensar esas personas? Mira, allá va el cristiano, que eso es lo que usualmente pasa. Allá va el que sigue a Cristo, allá va el que tiene la Biblia bajo del brazo. Siempre ese es el dicho que he escuchado mucho. No, anda con una Biblia bajo el brazo, pero anda diciendo mentiras, anda cometiendo adulterio, le pega a su esposa o a su esposo, es malo con su familia, no, en la iglesia es una cosa, pero de fuera de la iglesia es otra. A eso es donde me refiero, que nuestra reputación precede de lo que nosotros somos en Cristo. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, somos representantes de Cristo. Hay un dicho o una frase que no estoy muy de acuerdo con ella, que dice, no, el representante de Dios en la tierra es el Papa. Para mí, todo el que cree en Cristo y se hace llamar cristiano es representante de la palabra de Dios. ¿Por qué somos representantes de la palabra de Dios? Porque si yo me hago llamar cristiano es porque creo en algo. Y si yo creo soy cristiano, soy seguidor de Cristo. La palabra cristiano deriva de ser seguidor de Cristo. Y ser seguidor de alguien, ¿qué significa? Actuar, seguir y obedecer lo que Él nos dice. Si Él nos da unos mandatos, nos dio unas pautas que seguir, ¿por qué nosotros seguimos otras? ¿Por qué nosotros decidimos alterarlas? ¿Por qué nosotros decidimos llevarlas a otro estilo? Hay muchas personas que se han lucrado, que han engañado, que han abierto iglesias en nombre de Dios, que han abierto templos diciendo que esa es la casa de Dios y se cometen las peores atrocidades, se cometen las peores abominaciones, roban personas que realmente van con fe, van confiando en que van a ir a buscar hermanos que también piensen como ellos, que también crean en Dios, buscando esperanza, buscando un pastor, buscando un guía, y los encuentran con una pared de mentiras. No porque le estén leyendo la palabra, porque cuando un pastor se pone en un púlpito, cuando un cura se pone en un púlpito a hablar de la palabra no es mentira, la palabra es verdad. Pero lo que hacen con la palabra, la manipulación que llevan, que tergiversan, que tuercen, es donde está. Yo le hago una invitación con este video a todos estos líderes, a todas estas personas, a todas estas personas que tienen voz, que tienen una congregación, a que realmente encaminemos nuestra congregación a lo que Cristo quería. Empezando por algo. Sé que un tema de mucho debate, porque también me lo han dicho a mí, es el diezmo, es la ofrenda. Sí, eso está aquí en la palabra. En la palabra está que uno debe diezmar, uno debe ofrendar. ¿Qué se hace con el diezmo y la ofrenda? Es un tema de debate. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros somos obedientes a Dios y que Dios nos está viendo aún en lo privado. Todos esos líderes que manipulan ofrendas, manipulan diezmos para su propio beneficio, para vivir bien ellos a costillas del pueblo, eso no es lo que Cristo quería. Porque lo más irónico de todo esto, que por eso es que es la gracia de Él, la gracia de Él fue tan grande que pedía, Él no pedía ofrendas cuando Él predicaba. Él no pedía dinero cuando Él predicaba. ¿Por qué? Porque eso después se podía malinterpretar.
Primero porque no lo necesitaba, él siempre dijo, todo me lo da el Padre. La confianza que él tenía, en capítulos pasados se lo he dicho, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así pensaba Cristo. Cristo decía, Mi Padre me va a proveer". Le llegaban ofrendas de fieles, de seguidores, que querían ofrendar por voluntad propia, pero no porque les pedía dinero, no porque él repartía las canastas o ponía un código QR para que le hicieran un cel. Mm, mm. Él no hacía eso. Él simplemente daba su palabra porque ese era su objetivo. Y a eso nos ha mandado Él nosotros aquí en la tierra, a que nosotros vayamos. La palabra de Dios no se monetiza. La palabra de Dios es gratis. Si tú recibes bendiciones a través de llevar la palabra, que sea por voluntad, que sea porque el Padre puso en la persona proveerte, que el Padre puso en la persona darte alimento al momento que tú eres misionero y vas de misiones, darte alimento, darte posada, pero no porque te creas merecedor de eso, porque la palabra de Dios es gratis. La salvación solo depende del arrepentimiento y el amor por Dios, de la búsqueda de su justicia, no porque si yo doy más o doy menos, voy a tener más un alto rango, más consideración en la iglesia. No, en la Biblia, en la palabra está, tratad a los ricos, a los pobres con la misma justicia, con la misma vara de medir, porque por la vara que mides tú serás medido. Se acostumbran en las iglesias que aquellas personas que vemos que aportan más, que aquellas personas que dan más ofrendas son las que ponen de primeritas en las líneas. Y aquellas personas insignificantes son las que van de último, las que nadie mira, pero escrito está, la piedra angular que desecharon, que es Cristo, será la más importante. Entonces, en el reino de Dios todos valemos lo mismo, delante de los ojos del Padre todos somos lo mismo. Tenemos distintas tareas, sí, unos son profetas, otros son pastores, otros son apóstoles, otros son, en la religión católica son curas, cardenales, porque eso lo ha diseñado la religión. Eso lo ha diseñado la misma religión para llevar un rango, pero en el rango del cielo no es así. Que uno arriba, otro abajo, otro abajo. El rango del cielo es así. Y Cristo lo dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que estar abajo, tiene que servir, tiene que lavar los pies de los demás, tiene que ser humilde. No empomparse, no enorgullecerse, porque se nos olvida que todo lo que nosotros hacemos, lo que el profeta dice, que eso es otra cosa que viene más adelante, porque este capítulo se trata también de los falsos profetas. La profecía no quiere nada decir con visiones de sueños, de cosas, interpretaciones o speech motivacionales, o yo declaro en tu vida riquezas. ¿Cuándo se ha tratado de eso? La labor del profeta es exhortar, consolar y edificar a través de la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, nosotros somos, los profetas son la palabra de Dios, el medio que Dios utiliza, uno de los medios, porque no es todo. Nosotros no somos el único medio que Dios utiliza para llegar a su pueblo o llegar a las personas, pero es uno de los medios que Dios utiliza para hablar. Entonces nosotros, ¿cómo Dios habla? A través de su palabra, a través del mensaje que Él quiera darle a su pueblo. Nosotros no somos quienes para interpretar ningún mensaje ni llevarlos al acomodo de nosotros, ni decir, no, si tú te portas bien, Dios te hará riquezas, porque la riqueza y la prosperidad, Dios es un Dios que trae prosperidad a tu vida, que trae bendiciones a tu vida, pero nadie puede asociar a Dios con riquezas ilimitadas, ni ostentaciones, porque de eso no se trata, seguir a Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo primero que Jesús nos enseñaba. Más fácil entra un pobre al reino de los cielos o más fácil entra un camello por el anillo de una aguja, por el agujero de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Y eso no quiere decir que las personas que tienen dinero no van a entrar al reino de los cielos. Claro que sí, pero todo depende de lo que tengas aquí, lo que tengas en el corazón. Todo depende del valor que tú le des al dinero. El dinero hoy en día es algo funcional. El dinero sirve para comprar comida, el dinero sirve para pagar renta, el dinero sirve para comprar un automóvil para trasladarse. No está mal. No estoy diciendo que vamos a vivir todos bajo una choza, pero
¿Realmente estás poniendo a Dios por encima de todo? ¿Realmente estás usando el dinero como un ídolo o lo estás usando como un medio para vivir? Porque en los tiempos de Jesús también existía el dinero. En los tiempos mucho antes de Jesús también existía el dinero. El dinero siempre ha sido un método de cambio. Antes era trueque, después se fueron moneda, después fue oro. Ha sido cambiado a través de la historia y siempre se ha usado para el ser humano llevar lo que es la base de la economía. No estoy condenando el dinero. El dinero se condena cuando nosotros lo convertimos en un Dios. Cuando nosotros apartamos e idolatramos el dinero, nos enfocamos en que si Dios está conmigo porque tengo dinero, si no está conmigo es porque no tengo a Dios en mi vida. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que las bendiciones se tratan solo de dinero? Una bendición se puede tratar de paz. Una bendición se puede tratar de salud. Una bendición se puede tratar de tener una familia unida. Una bendición se puede tratar de tener un plato de comida en tu mesa, sea cual sea la comida, porque es bendición. Todo lo que el Padre nos otorga, todo lo que el Padre nos da, es bendición para nuestras vidas. Entonces, nosotros somos, como les dije, la representación de Jesús. Nos hacemos llamar cristianos. Hay muchas controversias alrededor del mundo con esto. Y les quiero leer unas palabras con respecto a cómo nosotros como líderes, como pastores, como profetas, como seguidores de Cristo, como representantes de Cristo, como herramientas que somos para ser utilizados para ir a buscar a todas esas ovejas que están en el mundo, debemos comportarnos. Lo primero que les quiero leer está en Mateo 7 del 15 al 20 y dice así. El árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Ahí es donde yo digo, o donde Jesús quiso decir, por sus frutos los conocerán. Una persona que camina por el camino que Cristo anduvo, una persona que tiene a Dios y camina con Dios, va a dar buenos frutos. Siempre se le va a ver como buenos frutos. Y buenos frutos no es, tengo una mansión, tengo un Ferrari. No, frutos como persona. Frutos de tener a Dios. Cuando una persona lo vea, con un conocedor de la palabra, o incluso una persona que no cree, lo vea y diga, esta persona tiene algo. Esta persona es correcta, esta persona es sincera, esta persona, incluso en pruebas, Dios a veces, nosotros pensamos a veces que la gente no nos está viendo. Y cuando tú hablas de Dios, cuando tú tienes a Dios dentro de ti, es cuando más te observan, es cuando más te juzgan, es cuando más están pendientes de que hagas cualquier error para caerte encima. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Recuerden, recuerden que nosotros nos debemos a una vida que viene en camino. Nosotros nos debemos a la salvación, a una promesa. Esto es pasajero. Muchos viven 80 años, muchos viven 70, muchos viven 50 años, muchos viven 100 años. Pero después, ¿qué? Después nos espera una eternidad y solamente hay dos opciones para esa eternidad. Entonces, pensemos bien, demos buenos frutos, procuremos dar buenos frutos incluso si nadie nos está viendo, porque por sus frutos nos conocerán. Y tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano aquel árbol que pintaba ser bonito se termina pudriendo. Y aquel árbol que tal vez tenía unas poquitas hojas y fue creciendo y la gente lo fue cultivando y el árbol se fue dando sombra a la gente, a quien sea, ricos, pobres, enfermos, sanos, ese árbol dará frutos. Procuremos siempre que nuestro testimonio de buenos frutos para todas las personas. Que todo lo que hagamos sea para servir a Dios, porque al momento de servir a Dios, al momento de hacerlo con nuestro corazón para servir y no para llevarnos la gloria a nosotros, no para llevarnos riqueza a nosotros, no para llevarnos nuestro beneficio propio, sino ayudar a los demás, daremos buenos frutos, nuestro árbol siempre dará frutos y estaremos en gracia en el Señor. Entonces, lo siguiente que les quiero leer está en Mateo 23 del 5 al 7 y dice lo siguiente. Todo lo que hacen para que la gente los vea, usan filictarias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí.
Muchas personas quieren ser vistos, quieren ser llamados rabí. Rabí en su momento se usaba, es una palabra que significa maestro. Entonces, Jesús aquí hablaba de los fariseos. Muchos fariseos en su época salían a las plazas a orar y decían las oraciones más largas, y el que dijera la oración más extendida y más bonita era el que estaba más comprometido con Dios, y aquel que era corta era pecador y era menos delante de los ojos de Dios, y las vestiduras tenían que estar completamente limpias y ordenadas porque así era que se agradaba al Señor. Por eso Jesús se lo decía, quieren vanagloriarse a sí mismos para ser llamados rabí, para que la gente los admire, pero repito, la enseñanza de Jesús siempre fue que toda gloria vaya para arriba. Si yo voy a hacer un acto, si yo voy a hacer una oración, por eso es que Jesús nos invitaba, oren en lo privado, y su Padre que los escucha en lo privado, los escuchará y los bendecirá. Si vas a dar un consejo, si vas a dar que sea por la gloria de Dios, sea porque Dios está poniendo la palabra para que tú le des a esa persona, sea porque Dios te está enviando. Y recuérdale siempre a esa persona que la gloria es para Dios, no para nosotros. No creamos, no hagamos no tengamos una falsa humildad. Una falsa, no, yo soy seguidor de Dios, tal, y siempre busquemos por atrás, por la espalda, un reconocimiento, oh, quiero que me reconozcan, quiero el pastor, o el apóstol, una persona más, un seguidor de Cristo, para que la gente no vea, para que tú no seas el obstáculo y la gente pueda ver al verdadero que hace los milagros. La gente pueda ver al verdadero que está diciendo la palabra. La gente puede ver al verdadero que les trae amor. Porque si tú lo tapas, si tú eres así y tú lo tapas, la gente te ve a ti. Y ahí es cuando comienza la idolatría a la persona. Ahí es cuando si tú cometes una falla, la gente deja de tener fe. Porque ponen la fe en ti. Así son las personas. Tienen más fe en lo que ven que en lo que no ven. Pero si tú estás aquí y él siempre está aquí, arriba, arriba, y él te utiliza y tú siempre te mantienes aquí, la gente siempre lo va a ver a él, incluso viéndote a ti. Entonces, procuremos no empomparnos, no buscar la gloria para nosotros, no buscar esa ostentación para nosotros, sino llevarle siempre el reconocimiento al que se lo merece, que es Yeshua. Por eso es que la persona, cuando nosotros hacemos un acto bueno, cuando nosotros hacemos un acto benevolente para con otra persona, la persona dice, oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Eso es lo que necesitamos, gracias a Dios. Si nosotros vamos a donar algo, como lo dice también la palabra, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha al momento de hacer un buen acto. No nos, no lo divulguemos. Hagamos el buen acto y sepamos que Dios nos está viendo, pero hagámoslo por amor. Y esa persona, cuando tú haces ese buen acto, la persona dice, gracias a Dios. Ya con eso basta. Con eso basta. Lo siguiente que les quiero leer está en Mateo 24, del 11 al 24, y dice lo siguiente. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no vaya a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortarán esos días, nadie sobrevivirá, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está Cristo o allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Aquí Jesús nos está advirtiendo de lo que se ha venido y lo que se vendrá después de él. Después de que él vino y subió al cielo, han venido falsos profetas y seguirán viniendo, seguirán personas que nos engañarán, seguirán personas que se harán llamar Cristo, seguirán personas que dirán, yo soy el Cristo, he venido por ustedes. Pero los que
creen, los que han leído la palabra, los que se mantienen firmes y dicen, mi Cristo va a bajar en una nube, mi Cristo está conmigo siempre, ya vino, ya me dio las instrucciones, solo tengo que seguirlas, mantenerme atento y esperar por su segunda venida. Ya con eso tienes que estar seguro. Si tu espíritu está firme en Él, si tú estás firme en Él, nunca vas a dudar. Nos los dijo de antemano, miren que es una advertencia, es como el padre que dice, mira, no vayas para allá porque te vas a caer. Y uno va, pum, y se cae. No, si ya nos lo están diciendo de antemano, si ya nos están advirtiendo de antemano que vendrán falsos profetas, falsos líderes, que nos desviarán del camino que el maestro nos está diciendo, ¿qué más instrucciones necesitamos? Entonces mantengámonos firmes, creemos en Cristo. Si nosotros vamos a un lugar donde hay una persona que dice ser de la iglesia, que dice ser de Cristo, pero las acciones de esa persona, las palabras de esa persona no van conforme a la palabra, no van conforme a lo que Cristo enseñó, por ahí no es. Por más que lleve una cruz aquí en el pecho y como les dije, se lleve todo, ay, la gente lo alabe y la gente, oh, mira, allá va tal persona, fulano de tal, qué bueno es él. Por ahí no es, porque por sus frutos serán conocidos. Por sus frutos serán conocidos. Tengan eso siempre presente. Porque miren cómo lo dice Jesús aquí. Hasta los elegidos de ser posible serán engañados. Entonces, mantengámonos firmes. Leamos, instruyámonos, busquemos que Él siempre, cuando nosotros estemos en un lugar que no cuadre, el Espíritu siempre nos va a decir, epa, cuidado con esto, pero tenemos que tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Lo siguiente que les quiero leer está en 1 Corintios 2 del 1 al 5 y dice lo siguiente. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de que está y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aquí en esta carta nos explica que cuando nosotros estemos predicando, cuando nosotros estemos hablando de Dios, siempre demos testimonio de su gran poder. No intentemos ni busquemos interpretar las cosas a nuestro modo. No intentemos poner filosofía, que muchos hacen eso, muchos hacen los speech, los famosos speech de motivación personal, de valorarte a ti mismo, de ser estoico, le meten en filosofía la palabra de Dios, le meten cosas actualizadas, cosas, modernizar la palabra de Dios. Usemos la palabra, usemos sus milagros, usemos el testimonio de su gran poder, un milagro que haya pasado en la vida de nuestras vidas o en la vida de alguien más, que digan a las personas, wow, Dios es grande, pero no busquemos llevar a Dios al sensacionalismo, ni a los speech de motivación que son muy famosos hoy en día, que invocan el dinero, invocan la belleza, invocan el estoicismo, la gran victoria, trabaja, sal de la escapatoria del camino de la rata, todas estas personas que hoy están en las redes sociales, que involucran a Dios para llevar un mensaje de eso, de estoicismo, de motivación personal, de yoga. Todo esto es confusión. Todo eso las personas lo usen para crear confusión y estafar gente. Muchas se la han estafado. Muchos tienen la osadía de usar el nombre de Cristo para beneficio personal, aún no en un mensaje cristiano, sino porque Cristo era una persona estoica. Por favor. Entonces, aquí en esta carta de Primera de Corintios, en esta parte de eh, capítulo 2, nos dice, yo no les llevé a ustedes la palabra con gran sabiduría, ni filosofía, ni nada. Se las llevé con mansedumbre, se las llevé con sencillo, simplemente demostrándoles ante ustedes el gran poder de Dios. ¿Y cuál es la mejor forma de nosotros demostrar el poder de Dios? El testimonio.
Que las personas digan, wow, cómo tú hiciste eso, cómo a ti te pasó eso en tu vida y tú digas, gracias a Dios. Yo hace poco tuve un accidente, hace un año, 2 años, tuve un accidente en donde, si ustedes me lo preguntan, yo no debería estar aquí sentado. Fue un accidente donde yo estaba en una autopista de 5 carriles y un carro impactó el carro donde yo estaba por atrás y yo pasé del carril derecho al último carril de la izquierda y quedé mirando en dirección contraria y choqué contra un muro de contención. Y pregúnteme qué me pasó. Ni un solo rasguño. Había un testigo que dice, yo vi el carro donde tú estabas, un señor que se detuvo para dar su informe a la policía. Yo vi tu carro, toda la parte por abajo. Y incluso se me paran los pelos. Se me paran los pelos. Yo vi tu carro, toda la parte por abajo. Y yo creí que la persona que iba adentro no iba a sobrevivir. Y yo salí ileso, gracias a Dios. Y ahí es cuando tú das el testimonio de su gran poder. Tú das el testimonio de Dios es el único que pudo haber hecho esto. Yo solo no podía. ¿Cuántos accidentes no se ven que pasan cosas menores a esa y la persona no sobrevive? Ese es el real testimonio de tú decirle, esto me pasó porque Dios está conmigo, porque Dios me cuida, y no ir con esas filosofías estoicas. Lo siguiente que les quiero leer está en Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, y dice lo siguiente. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Aquí podemos ver otra vez que el dinero nunca debe ser nuestro foco. Este es más que todo el desvío y esto es porque se cuestiona a la iglesia. Una de las cosas por las que se cuestiona a la iglesia católica o al Vaticano es por qué ellos dicen apoyar tanta pobreza, por qué ellos dicen llevar sus ayudas al mundo y el Vaticano está forrado en oro. O el Vaticano lava dinero. No, esto no es una acusación, son solamente cosas que estoy repitiendo, pero dicen que el Vaticano, hay dinero sucio en el Vaticano, todo lo que se tergiversa. ¿Por qué? El dinero. Dicen también de la otra parte, de la iglesia evangélica, no, porque hay muchos pastores que se roban las diezmos, se roban las ofrendas y viven a costillas de eso, porque hay muchas cosas, porque ha pasado. ¿Por qué? Porque la codicia empieza por el amor al dinero, por el deseo al dinero. Cuando vemos pastores o vemos curas con ostentaciones, con carros último modelo, viajando por el mundo, y nosotros decimos, pero bueno, ¿de qué vive? Eso da de qué hablar. Porque buscan primero las ostentaciones, buscan primero, en lugar de centrarse en servir al pueblo, buscan el dinero. Por eso dice, contentémonos con eso, contentémonos con la comida. No es ser conformistas. Dios te va a proveer. Y si Dios quiere bendecirte con dinero, lo hará, porque sabe que tu corazón está preparado para, aún así teniendo dinero, servirle a Él primero que todo. Y hay pastores que se olvidan de eso y por eso terminan en tela de juicio ante el mundo y por eso terminan malponiendo lo que los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores hacen, y por eso es que hay y crece la duda. Entonces, cuidémonos siempre, siempre enfoquémonos en que nuestra labor de nuestro ministerio es ayudar al prójimo, es servir al prójimo, es servir a Dios. Lo primero que todo es que nuestro ministerio sea para Él y sea utilizado para el bien, y dejemos el dinero a un lado. El dinero es un medio, sí, para pagar los biles del ministerio, del templo, para ayudar a los necesitados, pero no lo usemos para cosas personales, no lo usemos para nuestro beneficio personal ni para llenar nuestras arcas con dinero, porque arriba hay alguien que siempre está viendo. Lo siguiente que les quiero leer está en Primera de Pedro 5 del 2 al 3 y dice lo siguiente. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la
inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí más claro no puede estar. Como pastor, nuestro deber es con el pueblo. Como pastor, nuestro deber es servir al pueblo, es cuidar del pueblo para cuando el pastor mayor venga por todas sus ovejas, nos cubra en su gloria. Si nosotros como pastores pensamos en nosotros mismos, aquella oveja que se cuide sola, le trasquilamos la lana, pero no la alimentamos. Cuando venga el pastor mayor, cuando venga el dueño de la hacienda y diga, ¿por qué estas ovejas están tan flacas? ¿Por qué están tan descuidadas? ¿Y tú por qué estás lleno de gloria, lleno de cosas? Y yo te dejé a ti para servirlas a ellas, para cuidarlas a ellas. ¿Qué estás haciendo? Ahí es cuando yo digo, vamos a rendir cuentas ante el dueño de la hacienda. El dueño de la hacienda nos dejó una misión. Cuiden de mis ovejas. ¿Tú fuiste oveja alguna vez? Si ahora eres pastor, cuida de las ovejas que se te ponen a tu cargo. Cuida de ellas para cuando venga el dueño de la hacienda, te premie y no quedes a deber. Y lo último que les quiero leer está en Ezequiel 34 del 2 al 4 y dice así. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Esto refuerza lo que dije anteriormente. A nosotros se nos entrega un rebaño. A los pastores se les entrega un rebaño. Cuiden de él, aliméntenlo día tras día, estén pendientes de él. Si una oveja está enferma, cuídenla. Si una oveja se pierde, persíganla y tráiganla de vuelta. Porque esa es la labor que Dios quiere con nosotros, esa es la labor que Jesús nos encomendó. No pensemos en el beneficio propio, no pensemos en llenarnos nosotros de gloria, no pensemos en llenarnos nosotros de riquezas, no pensemos en aprovecharnos del rebaño, ni en trasquilar su lana para después no cuidar de él. ¿Por qué? Porque la lana no es de nosotros, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y si nosotros tomamos la lana de las ovejas, que sea para beneficio de otras personas, no de la de nosotros mismos. Con este mensaje, vuelvo y repito, no llevo este mensaje para juzgar ni para condenar a nadie, solamente para hacer una reflexión, para que tengan temor de Dios, sepan la verdadera labor de un profeta, la verdadera labor de un pastor, la verdadera labor de un apóstol, de un hijo de Dios, sepan cómo se debe servir a Dios y poder hacer un buen trabajo para cuando el dueño de la hacienda, el pastor mayor, el maestro, vuelva, estemos bien con él y no le hayamos defraudado. Que Dios los bendiga, tomen este mensaje, hagan las cosas bien, demos buen testimonio de Dios, que para Él sea toda gloria, que para Él sea toda honra, porque Él es perfecto. Nos vemos en un próximo capítulo.